Shalom familia, bendito sea el Señor que nos tiene nuevamente aquí y en su santo nombre, Yeshua. Vamos a compartir hoy este maravilloso salmo y es el 129 que comienza diciendo así: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron. Los aradores hicieron largos surcos. Amén. Leí el versículo 1, 2 y 3. Bueno, cuando hablamos de mucho, ¿cierto? De mucho me han angustiado, estamos hablando de que abundantemente me angustiaron. Abundantemente desde mi juventud, desde mi servidumbre, desde ese tiempo donde no alcanzaba a dimensionar la libertad a la que había sido llamado. Entonces se está refiriendo, ¿cierto?, a cuando Dios nos llama a salir de Egipto para volvernos Israel. Cuando Dios llama a la persona de su servidumbre, la servidumbre es todo aquello que tiene atado al creyente. Es ese lugar donde la persona se ha movido desde que nació, desde un vientre de carne. Y el Señor está diciendo: te estoy llamando a salir de ahí. O sea, que no solamente se trata de salir de un sistema de esclavitud como de trabajo, Egipto, porque Egipto representa todo comportamiento, ¿cierto?, que viene desde la carne. Eso es Egipto. Egipto no solamente está asociado con la esclavitud que el sistema produce, está asociado con todo lo que viene desde el vientre materno, que fue concebido con una semilla de hombre, o sea, una naturaleza caída. Entonces, nosotros venimos transitando poco a poco en la educación que el Rey nos ha venido dando. Ya estamos en el Salmo 129 y el Rey nos lleva de menos a más para poder comprender, y no solo comprender, sino para entender la libertad a la que hemos sido llamados. Somos hijos. ¿Qué significa que somos hijos? Quiere decir que somos portadores, somos titulares de una herencia, de algo impresionantemente grande, una herencia incorruptible, no una corruptible. Y cuando dice que somos titulares es que tenemos el nombre escrito como lo principal. Y para yo poder recibir, ¿cierto?, esa herencia, algo con lo que tengo que combatir es con salir del miedo que inyectó las tinieblas. Y el joven, cuando hablamos de juventud, es alguien que todavía le falta mucho por recorrer. Un joven, sí, alguien en su juventud le falta mucho por recorrer. Pero hay algo absolutamente maravilloso, y es que ese camino te hace siervo, y ese ser siervo te hace adquirir autoridad, y ese adquirir autoridad te hace entender el título de herencia que recibiste. Ese miedo que inyecta las tinieblas a los jóvenes, que los deja como paralizados algunos. ¿Cómo sabemos que un joven está paralizado? Porque empieza a transgredir y a pecar y a tener actitudes de iniquidad recurrentes, acciones recurrentes de maldad, porque está paralizado el miedo, porque no sabe hacia qué camino tomar. Entonces, el miedo, más que dejarlo paralizado en no hacer nada, es dejarlo paralizado en el propósito por el cual ha sido llamado a andar en un camino que al inicio es desconocido, pero es perfecto a medida que se van dando los pasos. Entonces, el miedo
que pone las tinieblas, que inyectó las tinieblas, es lo que no deja ver la construcción que Dios ya ha hecho en nosotros, en ese joven. Ya Dios ha construido todo un plan maravilloso para que andes por él. Pero el seguir procediendo desde Egipto, pues no deja ver ese plan. Y nosotros necesitamos hacernos, ¿cierto? Atalayas de ese plan divino. Pero yo, ¿cómo me puedo hacer atalaya de algo que no me interesa guardar, que no me interesa cuidar? Y por eso es que el verso 4 dice: el Señor es justo, cortó las coyuntas de los impíos. Entonces, ¿qué significa cortó las coyuntas de los impíos? Significa que el único que puede mostrarte cuando viene un comportamiento impío, cuando viene un comportamiento incompatible, cuando viene un comportamiento desde la esclavitud de Egipto, Él es el único que puede cortar ese proceder, y por eso es que nosotros clamamos. ¿Para qué clamo yo? Yo clamo para que yo pueda soltar ese estómago físico. ¿A qué me refiero con ese estómago físico? Ese estómago físico es cuando uno tiene mucha hambre. Uno lo único que piensa es en comer y saciar esa hambre, y ya no le preocupa nada. Y hay muchas personas que cuando tienen mucha hambre se molestan tanto, se incomodan tanto porque les tiembla de pronto todo su ser, porque se descompensan por el tema del azúcar y se incomodan con todo lo que está alrededor. Entonces le ponen mucho más cuidado al estómago físico que a lo que está alrededor. Y el único que puede cortar esos comportamientos que nos generan la esclavitud al alimento físico es Dios, para que crezcamos a un alimento espiritual. Eso literalmente es ser titular de una herencia. Entender que lo físico no es lo que te sostiene, que es lo espiritual. Efectivamente, todos necesitamos comer. El Señor sabe qué necesidad tenemos, pero Él dijo que Él tenía un alimento que no era de este mundo. Y todos los que estamos llamados a la herencia, y todos los que estamos llamados a salir de el estar angustiados porque el ataque del adversario para con tus espaldas, ahorita ya vamos a hablar de eso, tú lo sientes y lo sientes muy fuerte y lo sientes muy fuerte, y el Señor dice: efectivamente lo sientes muy fuerte porque yo no me he vuelto tu sustento. Pero para nosotros poder reconocer quién es nuestro sustento, y que nuestro sustento tiene el poder, la abundancia para darnos todo lo físico que necesitamos, pero que definitivamente no es lo físico lo que me sostiene, sino lo espiritual, entonces me voy haciendo consciente de lo que significa ser hijo. Y como hijos, sé que mi fundamento es Cristo, o sea, la presencia de Dios en mí. Y cada vez que avanzo y avanzo, cada crecimiento es una edificación, como un edificio, que cada piso que va haciéndose en el edificio es como la conciencia, es ese crecimiento que voy teniendo para salir de toda esclavitud. Y eso es volver al origen. Volver al origen para yo poder reconocer la herencia como hijo, para poder cumplir mi propósito en Cristo Jesús, el propósito divino en mí. Debo dar pasos, así sea muy joven, en el entendimiento del llamamiento que he recibido. ¿Sí? Así todavía no comprenda los procesos y los caminos y los direccionamientos de Dios, y el avanzar, justamente el avanzar derriba el miedo. Entonces el avanzar no me permite tener excusas de miedo, porque el miedo es un castigo. Es un castigo. Y lo más serio en el hombre es que no se da cuenta que
no debes de tener miedo al castigo, que ya el miedo es un castigo. Ya el miedo es un castigo. No tienes que tener miedo al castigo porque cuando tú avanzas y te equivocas, el Señor lo que hace es disciplinarte, no castigarte. Pero el hombre tiene como un miedo al castigo impresionante porque no conoce a su hacedor, a su sustentador. Por eso, cuando nosotros decimos que tenemos que volver al origen, que tenemos que volver al génesis, al principio de todas las cosas, es volver al principal, es volver al primero, es volver al principio, al origen de todas las cosas. Cuando volvemos al principio, podemos ver fruto, podemos encontrar una relación con la verdad y es empezar a dar pasos con fuerza y con valentía. Todo lo primero que nosotros vamos a encontrar cuando estamos volviendo al origen es la revelación del único y sabio Dios. Quiere decir que cada buena y limpia manifestación de avance en tu camino proviene de solo Él. Y eso lo tienes que atesorar, cuidar y avanzar al siguiente paso poco a poco en libertad, porque Él nos llamó a ser verdaderamente libres. Por ello es que damos el paso desde el principio, ¿sí? Cuando uno quiere la libertad, tiene que volver al principio y desde el principio empezar a dar pasos. Sin esto es imposible lograr encontrar el fundamento. Sin fundamento no hay pasos de crecimiento. Por eso es que digo que volver al principio requiere de un sacrificio. Y sin sacrificio no hay como reconocer al principal. Esto es necesario y fundamental. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Eso es lo que hará que todos los angustiadores dejen de tomar lugar. O sea, que no prevalezcan. ¿Qué quiere decir? Que no tengan ninguna influencia ni superioridad en nuestras vidas. Y para que los angustiadores no gobiernen el oído, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar el saber retornar. El saber retornar es saber trabajar en nuestro interior. Y trabajar en nuestro interior va a hacer que muchos vengan en nuestra contra y vengan a estropear nuestro retorno y vengan a querer hacer oposición a el perfeccionamiento que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Vamos por favor a Juan 12, 39 al 40 y leamos. Dice así la palabra del Señor. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Miren familia, el adversario es el que cega el entendimiento, ¿sí? Él cega el entendimiento para que no conozcan, para que no quieran escuchar. Muchos hoy día están como muy llenos de conceptos, pero el entendimiento en Cristo Jesús no son conceptos. Conocer es experimentar la verdad. Hoy vemos varias personas que están tan llenas de conceptos que por eso están sin entendimiento. Tener entendimiento en el Señor es conocer el corazón del Rey. Y aquí tengamos en cuenta que la humanidad caída es enemiga de la instrucción de Dios y de su justo juicio. Por ello no soporta que nosotros escuchemos y obedezcamos. Entonces, ¿a qué se refiere con sobre mis espaldas? Como dice el verso, sobre mis espaldas oraron los aradores, sí lo dije bien. Hicieron surcos, largos surcos. ¿Qué quiere decir hicieron largos surcos? Recordemos que el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? Tomar la cruz y seguir al Rey es dejarnos poner su yugo.
es llevar su carga, es poner la instrucción de Dios por obra, y eso va a ocasionar que los que no quieren ofendan, maltraten, lastimen, opriman al que sí quiere. Entonces a Israel le ha costado el reposo de sus enemigos. ¿A qué me refiero con esto? A que los enemigos de Israel no se cansan. No tienen ni idea qué es reposo. Entonces no se cansan de oprimir, no se cansan de fatigar, no se cansan de poner a Israel a trabajar para ellos, no se cansan, ¿sí? Y eso es hacer surcos, arar en la espalda, poner trabajo pesado en la persona, como pasó literalmente con Israel en Egipto en Éxodo 1, lo pueden ir a leer. Y esto está sucediendo porque a la persona le está costando muchísimo retornar al principio, retornar al origen de todas las cosas, porque está dejándose colocar el yugo de los enemigos, de los opresores. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sordos, los labradores malvados quieren hacer que trabajes para ellos, los que no quieren escuchar al rey, los que no quieren obedecer la instrucción, los que no quieren los que no quieren retornar, y por consiguiente no quieren que tú retornes al principio, porque sus contenidos no les permiten ver. Entonces quieren afligirte, quieren que tú seas afligido por su proceder, y el peligro es que les crees. Nosotros no podemos creer al enemigo que quiere posar, como descansar su maldad en uno, ¿sí? Como reposar su maldad. O sea, ellos no reposan, y reposan su no querer volver a la verdad en los que sí queremos volver a la verdad. Y por eso sigue así el verso del 4 al 8. Vamos a leerlo. Dice: el Señor es justo, cortó las coyuntas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban: bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Estos versos son la respuesta de los primeros versos que ya estuvimos viendo, cómo los enemigos toman una actitud de ser angustiador, y cómo maltratan, como que ponen un peso en la espalda de los que sí quieren retornar. Entonces, aquel que quiere producir en ti aflicción, que te hace trabajar a su servicio. ¿Qué significa que te hace trabajar a su servicio? Que te hace creer en sus contenidos, que te hace actuar para con sus contenidos, que busca en que tú entres en su campo, que tú te salgas del cerco de la instrucción del Señor, que te salgas de comer del árbol de la vida que está en el centro, y compartas con los que están alrededor del rey, obedeciendo su palabra, y entres en su campo. Y ese es alguien que ama otras cosas por encima de Dios. Es alguien que no desea el proceso para ser sellado en su mente y en su corazón con el sello celestial. Es alguien que desprecia el escuchar según Dios, el proceder bajo la voluntad de Dios, y quiere que oigas procederes de ellos, el cómo proceden, el cómo creen, el cómo entienden, el cómo razonan, el cómo están llenos de contenidos, ¿cierto? Y de conceptos que no son lo que realmente trae libertad. Entonces, Dios los hará retroceder. Pero ¿cuándo los hará retroceder? Cuando tú actúes como bienaventurado, como dichoso, como pleno, como confiado, como establecido,
como alguien que valora el tesoro de la instrucción y ha puesto por vida el Evangelio. Entonces, a Israel le ha costado mucho reposar de sus enemigos. ¿Sí? Ha tenido que vivir esclavitud, confusión, consumismo, humanismo, religiosidad, crueldad, y todo eso es la base del abismo de las tinieblas. Y el Señor prometió su consuelo y reposo, y hoy este salmo nos habla de una analogía agrícola. ¿Por qué de una analogía agrícola? Porque dice que hacen surcos largos, ¿cierto? Que aran. Entonces habla literalmente de las heridas profundas que recibió Israel por sus enemigos, como ya se los dije en Egipto. Pero el Señor está diciendo, vuelvan al orden. Pongan fin a esa persecución en su espalda. Dejen de creerle al hombre y créanle al que creó al hombre para que puedas en tu ser, en tu mente y en tu corazón derrotar, ¿cierto? El creer que alguien que no quiere volver al orden tiene en su mente y en su corazón orden. Y cuando tú tomas esa valentía y esa fuerza para dar el paso y decir yo creo que hay algo mucho mejor que esta esclavitud. Entonces Dios se levanta a tu favor y avergüenza y derrota y los deja sin vida. ¿Qué significa sin vida? Sin poder proceder en tu contra. Y esas personas que no quieren la verdad, pues carecen de bendición. ¿Y qué significa que carecen de bendición? O sea que no desean ser injertados. Y alguien que no desea ser injertado no desea que tome lugar el nombre del Señor. Por eso dice que bendición del Señor sea sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que se vea en nosotros que somos injertados, somos plantíos de su campo. Nosotros somos los que podemos con confianza decir, yo supe salir de esos angustiadores. Yo supe proceder a pesar de no saber cuál era el camino que seguía. Yo supe proceder y confiar que venía algo mucho mejor, porque la autoridad del Señor fue tomando lugar a medida que yo daba pasos, a medida que yo reconocía el poder de su nombre, a medida de que yo tenía toda confianza para obedecer, y tomó la autoridad lugar en mí, que es Mashiach, y por eso soy un bendito de Abba. Y eso es que aunque se hayan aumentado mucho, en gran manera, los angustiadores, tú no creas en ello, porque volver al principio, eso es lo que va a causar. Pero volver al origen y entrar en el reposo es lo que va a hacer que el Señor los deje avergonzados. En el nombre del Señor, compartí con ustedes el Salmo 129. Shalom, shalom. Nombre nos coloca un sello, ¿sí? Un sello de autoridad, un sello de obediencia, un sello de poder hacer las visiones en honra a nuestro Rey Yahushua HaMashiach, y se cumple el texto que dice, bendición del Señor sea sobre nosotros. Os bendecimos en el nombre de la justicia, en el nombre del dueño de Hashem. Shalom, shalom.